Álvarez. El tema del día es presentado por Cementos Ultracel. Juntos construimos el futuro de Honduras. Juro solemnemente Yo, Donald John Trump, juro solemnemente que desempeñaré fielmente el cargo de presidente de Estados Unidos el cargo de presidente de los Estados Unidos y en la medida de mis posibilidades preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos. la Constitución de los Estados Unidos. Que Dios me ayude. Que Dios me ayude. Felicitaciones, señor presidente. Así fue la juramentación del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Que desempeñaré fielmente. Ven esa imagen al lado de la primera dama de los Estados Unidos, del vicepresidente, de una de sus hijas, Y en la medida de mis posibilidades, en una ceremonia en el interior del Capitolio debido a las altas temperaturas que habían ayer en Washington. Que Dios me ayude. que Dios me ayude. Felicitaciones. Así, señor bajas presidente. temperaturas. Bajas temperaturas, menos cero. Y como ya hubo un presidente, Juro solemnemente. Yo, Donald John Trump, murió juro solemnemente 5 semanas después de tomar posesión por una neumonía, que porque desempeñaré fielmente prestó su juramento justamente Estados Unidos. el cargo de presidente fuera del Capitolio, se enfermó Y en la medida de y esta vez seguramente y en la medida de mis previeron esto, no quisieron que ocurriera lo mismo y mejor hicieron la ceremonia dentro del Capitolio. defenderé la Constitución de los Estados Unidos. Bueno, la idea de nosotros hoy es debatir sobre las órdenes ejecutivas emitidas ya por el presidente de los Estados Unidos. Declarar la emergencia en la frontera sur, es decir, la frontera con México. ¿Y qué más dijo Donald Trump ayer? Tenemos la mayor cantidad de petróleo y gas, vamos a perforar, dice, y a exportar energía. Revocó ese mandato verde de los carros eléctricos y aquí tenemos hoy que hacer ciertas aclaraciones. La verdad es que lo que hay en Estados Unidos es un mandato para que en el 2032 se esté produciendo un 56% de vehículos eléctricos. Pero no es que a partir de 2032 se van a prohibir todos los carros movidos por diésel, gasolina, gas y todas las sustancias que muevan el transporte. Vamos a profundizar de esto. Vamos a detener la censura, que vuelva la libertad de expresión. No vamos a seguir a los oponentes políticos. A partir de hoy, decía ayer Donald Trump, solo hay 2 géneros, masculino y femenino. Mi legado será de unificador y pacificador. De hecho, ya emitió una orden ejecutiva cambiándole el nombre al Golfo de México por Golfo de América, pero es que esto no es así, lo voy a decir yo de la manera más simple y sencilla, no es al sopapo, como es que se le cambian los nombres a los océanos y mares o a los golfos, no es porque venga un presidente y diga unilateralmente, no, ¿cuál Golfo de México? Este es a partir de hoy el Golfo de América. Miren, ahí tiene que intervenir una comisión, que les digo, con representantes de muchos sectores, la Organización de las Naciones Unidas, justo para que se cambien los nombres de los océanos, golfos y mares. No hay duda que fue un discurso expansionista, dijo, invertimos mucho dinero y 38,000 estadounidenses murieron haciendo el canal de Panamá. Fue un regalo tonto, dice, de Estados Unidos a Panamá. Y ahora quien lo administra ese canal es China, nos cobran caro porque nuestras embarcaciones crucen el canal y por eso lo vamos a recuperar. Dijo que la bandera de Estados Unidos va a flamear en Marte. Y ayer estaba escuchando a algunos expertos en física y tenían un buen análisis. No se puede viajar a Marte en este momento, no hay condiciones. La ciencia que tenemos, la tecnología que tenemos,
ahora mismo no nos permite viajar a Marte. Entonces, tenían un interesante debate como es que el presidente Trump, porque solo es un mandato el que va a estar, ya no puede estar más de este mandato, ya no hay reelección para él. Parecido a lo que dijo John F. Kennedy, pero Kennedy era mucho más realista. Al finalizar la década de los 60, la familia. estaremos en la luna, aunque hay interrogantes sobre si se llegó a la No, misma. claro, no ponga en duda que se llegó. No le estoy claro que diciendo sí se hay. llegó. No, bueno, pues, le estoy planteando. Bueno, presento a mis panelistas esta mañana, a quien escuchan ahora mismo es a don Nelson Ávila, ex precandidato presidencial. Nelson, bienvenido. Es un placer tenerlo aquí en el programa Frente a Frente. En este momento llega al set el asesor de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el doctor Germán Espinal. Germán, siéntese, siéntase cómodo. Gracias. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, Renato. Me alegra mucho. Mi amigo. El presidente de la Asociación Nacional de Industriales y representante del COEP, don Fernando García. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido, es un placer tenerlo de nuevo con nosotros. El sociólogo don Pablo Carías. ¿Qué tal, Pablito? Mucho gusto, bienvenido a Frente a Frente. Gracias, gracias. Ya días no nos encontramos. Sí, ya días. Y qué bueno estar con este equipo. Sí. Y me agrada mucho estar con Nelson. ¿Quién fue maestro de quién? No, es que no fuimos maestros. Fuimos contrincantes en algún momento y parecía que era irreconciliable. No, usted desde el FRU y él desde el FUD. No, fue otra bromas, hombre. ¿Cómo que no va a conocer la historia de ustedes? Fue otra coyuntura que nos dividió, pero... Sindical, política. Un amor. Un amor, ¿está bien eso? Fue un tema que tiene que ver con la dirección de la universidad. Pero yo creo que hoy usted mismo ya no le da... No, vea, yo entiendo las incoherencias y las contradicciones y sé de una u otra forma, en consecuencia, que la paz tiene que dominar sobre la guerra. Eso es lo interesante. Y la unidad de la nación, por ejemplo, tiene que dominar sobre la división de la misma. Si no, no se desarrolla. Ninguna familia, véala como familia de la humanidad o familia de una nación, puede desarrollarse dividida. Es elemental. Los únicos que ganan en la división son los que son expertos en la generación del caos y de las crisis, pero que no son solución. Sí. Y cómo me agrada porque Nelson superó, tenía que hacerlo, no solo por su nivel de inteligencia, sino porque también las circunstancias y la motivación no eran tan fuertes. Superó esa coyuntura porque otros siguen encaramados allá, Nelson. ¿Germán sigue encaramado o también ha superado? No, Germán nunca estuvo muy encaramado en esas incoherencias. Él siempre entendió, claro, con mucha prudencia, pero siempre... Pablito, pero dicen que usted estuvo encaramado en su tiempo también ahí. No, ¿cómo no? Por eso dice ahora que puede diferenciar quién se quedó encaramado y quién superó sí. esas coyunturas. Yo entiendo que hay fenómenos en la vida de las sociedades y de las instituciones que es con el tiempo que se reconocen. Mire, Pablito. Y creo que es lo que está pasando. El mejor ejemplo de ese francés encaramado es Elliot Abrams. Elliot Abrams era aquel grupo de gente de izquierda radical en Europa y en Estados Unidos y que hoy es el inspirador de este nuevo modelo. Sí. Entonces... Ahora, Pablo, Fernando García, hijo, siempre lo tuvo claro, ¿verdad? No obstante las fuerzas que lo rodeaban a él desde pequeñito, desde su procreación, siempre lo tuvo claro, ¿no? Lo conocí chico. A todos. Ahora yo le voy a Renato, mire, bregar en Honduras con los sectores productivos no es ningún pecado, es difícil. No es fácil en Honduras ser productor agrícola, industrial o artesanal. Es un acto de fe, como diría alguien. Es un deporte de riesgo, como dice un amigo mío. Sí. Y el problema, ¿sabe cuál es también, Renato? Que vivimos en una era de la inteligencia artificial, vivimos en una era de cambios profundos, vivimos en una era de una crisis global enorme y lamentablemente los hondureños pareciese que vivimos en la era precristiana, o sea, en donde
se disputa el poder político y el presupuesto de la nación solamente para fines personales o de pequeños grupos o de algunos intereses en contra del interés de la nación, en contra del interés de la humanidad. Entonces no hay debate sobre lo esencial. ¿Por qué? Porque lo esencial en realidad jamás ha sido parte ni de su concepción, ni de su pensamiento, ni de su compromiso. Y cuando no se es capaz de entender la coyuntura, mucho menos se es capaz de entender precisamente y dar propuestas de solución. Y ese es parte del problema que tenemos. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias a todos. Fernando García, Germán Espinal, Pablo Carías. Lucecita Madrid, bienvenida, buenos días. Es una pregunta bastante general, pero ya verán ustedes hacia dónde la vamos a orientar, porque dijo tantas cosas Donald Trump que tienen repercusión mundial, pero hay algunas de ellas que tienen repercusión directa aquí en nuestro país. Buenos días, Luz. Muy buenos días. En pantalla la pregunta de hoy martes. ¿Qué reflexiones le originan las primeras órdenes ejecutivas del actual presidente de los Estados Unidos? Puede enviar su respuesta al 9773-6065 y recuerde, estamos en todas las redes sociales como Frente a Frente HN. ¿Qué reflexiones le originan las primeras órdenes ejecutivas del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? Hemos invitado hoy de nuevo a la abogada Marcela Caro. Reside en Estados Unidos desde hace 15 años. Ya la voy a presentar. Solo quiero que comencemos. Sé que de repente, si yo digo que lo más interesante para nosotros, es la orden ejecutiva. Primero, declarar la emergencia en la frontera sur de los Estados Unidos. ¿Cuál es la frontera sur de Estados Unidos? Es toda su zona fronteriza con México. Creo que esta es la que más repercusión directa tiene sobre nuestro país, ¿no? Por los migrantes nuestros. Claro, hay otras órdenes como retirarse de la Organización Mundial de la Salud, del Acuerdo de París y tantas otras que las vamos a ir debatiendo en el transcurso del programa. Pero antes de que intervenga la abogada Caro, vamos a escuchar un resumen de 1 minuto 30 segundos de esta declaratoria de emergencia en la frontera sur de los Estados Unidos que anunció ayer en su asunción el presidente Donald Trump. Voy a declarar una situación de emergencia nacional en la frontera sur. Todas las entradas ilegales se detendrán inmediatamente y vamos a empezar un proceso de devolver millones y millones de delincuentes a los países de donde vinieron. Vamos a reinstaurar la política de permanecer en México. Vamos a acabar la práctica de capturar y liberar. Y voy a mandar tropas a la frontera sur para enfrentar esta invasión desastrosa que ha sufrido nuestro país. Bajo las órdenes que firmaré hoy también, vamos a designar a los carteles como organizaciones terroristas internacionales. E invocando la ley de extranjeros de 1998, voy a utilizar también el poder de las fuerzas del orden para eliminar la presencia de todas las pandillas y delincuentes que están aquí, aumentando la delincuencia en el suelo estadounidense, incluyendo nuestras ciudades grandes y del interior. Como comandante en jefe, tengo la responsabilidad de defender a nuestro país de amenazas e invasiones, y esto es exactamente lo que voy a hacer. Vamos a hacerlo como nunca se ha visto antes. Abogada Caro, sé que a usted no le ha sorprendido este anuncio, para nada, en lo absoluto. Ya ayer lo anticipaba en su participación en Frente a Frente. Buenos días en Miami, no sé si está en Washington, creo que ya volvió a Miami. Adelante.
Sí, muy buenos días, Renato, y a su honorable panel y a todos los que nos ven y nos escuchan en Frente a Frente. Sigo en Washington, sigo terminando de hacer cosas acá dentro de Washington. Nada sorprendida con la emergencia en la frontera sur y todo lo que alrededor de este anuncio dijo el nuevo presidente estadounidense. Bueno, Renato, yo creo que esto no nos sorprende, y más los que estamos acá y hemos vivido de cerca toda esta problemática migratoria, ¿no? En todos estos años. Él ha venido diciendo esto y ha venido proponiendo, igual ha sido su retórica en campaña. Entonces, no nos sorprende. Ha sido un poco más enfático en este discurso, ha sido un poco más duro, incluso con una de las que firmó ayer, de esas órdenes ejecutivas en lo que respecta a los niños nacidos de inmigrantes acá, que no tengan un estatus. Entonces, él ya lo había previsto lo ha venido diciendo desde el 2016, desde la primera toma de posesión que él tuvo, desde cuando tuvo su primer mandato. Entonces, esta vez, como ya tiene todo el Senado, tiene lo que es la Cámara Baja, y está reforzado, creo que él ya tiene haciendo su plan, ¿verdad? Haciendo su plan realmente para ser ejecutado, y ya las fronteras, estamos claros que desde ayer, Renato, ya están cerradas completamente. Sí, es decir, ya sabíamos que él había anunciado que dentro de sus órdenes ejecutivas estaría eliminar el derecho de la ciudadanía por nacimiento para los indocumentados, pero yo no sé si hemos comprendido que no es así tan simple como lo plantea el nuevo presidente de los Estados Unidos. Miren ustedes, ayer mismo reaccionó el vicecanciller de la República, Tony García, sobre este tema, y dice: la enmienda 14 de 1868 da la nacionalidad a toda persona nacida en Estados Unidos. Al ser parte de la Constitución de los Estados Unidos, no se puede anular por decreto ni por orden ejecutiva, que eso fue lo que hizo ayer Donald Trump. Su modificación requiere el voto de 2/3 de ambas cámaras y la ratificación de 3/4 partes de los 50 estados. La Constitución de los Estados Unidos se ha enmendado 27 veces desde 1789. ¿Creen que se pudiese producir en estos próximos 4 años 1 o 2 enmiendas más? La verdad que es un discurso para cumplir con su promesa, ¿o ve la posibilidad real usted de hacer reformas constitucionales para que en efecto tenga legalidad esta orden ejecutiva de eliminar el derecho de ciudadanía por nacimiento a los indocumentados? Abogada Caro. Bueno, en primero sí, totalmente. Estados Unidos ha sido muy respetuoso de su Constitución. El ciudadano en sí ha sido muy respetuoso de esta Constitución, como lo dice la 14ª enmienda de lo que usted leyó, de que toda persona, aunque sea nacida de inmigrantes, una persona que no tenga estatus, pero es nacida en Estados Unidos, tiene su ciudadanía y goza de todos los derechos. Ahora, el presidente Trump puede hacer su sugerencia al Congreso, al Senado, a la Cámara Baja, pero recordemos que son 3 poderes del Estado totalmente separados. Tenemos ahorita un balance en este gobierno, en este nuevo gobierno hay un balance. Tenemos un jefe de Estado, Renato, donde sus padres emigraron a esta gran nación y nació el senador Marco Rubio. Tenemos congresistas y senadores que sus padres emigraron de diferentes, nicaragüenses, cubanos, colombianos, de diferentes nacionalidades. Entonces creo que esto va a ser un poco difícil y va a ser bien difícil cambiar la Constitución. Entonces, yo lo veo muy lejos. No va a ser en estos 4 años, pero sí lo que creo que van a reforzar lo que son los requisitos en este tipo de cuando un niño nace acá y que los padres no tienen documentos, o sin embargo gente que viene con visa de turista y tienen sus hijos acá y se regresan a su país, es posible que también eso venga en camino y empiecen a reforzar los requisitos. Pero quien nace en Estados Unidos es estadounidense. Quien nace en Estados Unidos es estadounidense. El derecho territorial no es derecho de sangre. Jus sanguínea. Indistintamente si sus padres están ahora él ha creado legales o no. Ahora él ha creado entonces un tercer derecho, el derecho documentado, me explico, que es precisamente como lo establece, que es una ruptura, yo sí creo, con la concepción tradicional del derecho a la nacionalidad. Ejemplifiquemos qué requisitos posiblemente añada Donald Trump.
Bueno, en el caso, recordemos que cuando vienen las personas, nosotros tenemos muchos casos, licenciado Renato, acá, que cuando la persona viene y no es de este país, o sea, que no va a vivir acá, que viene con una visa transitorio, ya sea de turista, una visa de inversionista, tienen sus hijos acá y nacen acá sus hijos, son automáticamente ciudadanos estadounidenses. Entonces puede ser que aquí, y hay muchas personas, el problema es que hay muchas personas que tienen y no pagan los gastos de los hospitales. Inmediatamente el hospital, cuando no existe ese pago oficial o no hay un seguro que pueda cubrir eso, ya automáticamente manda un informe al Departamento de Estado, o no existe lo que es un arreglo de pago, en este caso con la madre, ¿verdad? Porque aquí la madre es la que sale más afectada cuando tiene una visa y regresa a su país, el Departamento de Estado toma posición y le cancela su visa a la madre. El niño sigue siendo ciudadano estadounidense y posteriormente, hasta que tenga 21 años, va a poder hacer la petición de la madre. Pero sí lo veo muy lejos eso de cambiar esa 14ª enmienda y de mover la Constitución. ¿Qué fue lo que más le impresionó de este discurso, de todo lo que dijo el presidente Trump y de las órdenes ejecutivas que ya ha emitido, Marcela, para después hacerle la misma interrogante a los otros panelistas aquí en el set de Frente a Frente, en el edificio del Centro de Noticias Televicentro en Tegucigalpa? Adelante, Marcela. Sí, bueno, yo creo que el presidente Trump creo que fue ahora un poco más allá al decir que iba a sacar a toda la gente, y la gente piensa que el que no tenga papeles se va a todo mundo, aunque no tenga antecedentes. Creo que la gente tiene que tomar las cosas realmente como lo ha dicho él, que se amparó bajo invocó esa sección de la ley de inmigración para poder sacar a todas esas personas que tienen antecedentes penales, porque recordemos que tienen años muchas personas acá que no tienen estatus y han permanecido incluso en el gobierno del 2016. Entonces quiero que la gente no entre en pánico absoluto. Sí va a existir esas deportaciones, ya se está dando. A partir de hoy eso ya está dicho, pero tenemos que tener calma en el sentido de las personas que tienen años, que no han cometido delitos y que pueden tener su caso y presentar su caso ante un juez. Muy bien, Marcela, atenta, porque ya volveremos en esta ronda con usted. La pregunta es bastante general, pero ya después vamos a especificar en puntos derivados del discurso del presidente de los Estados Unidos. Don Germán Espinal, el doctor Espinal está aquí como asesor de la Secretaría de Relaciones Exteriores, o sea que cada palabra que él exponga es oficial, no es interpretación personal, es oficial. De ahí la presencia de él. Palabra de Dios. No palabra de Dios, pero son palabras oficiales, No. ¿Qué impresión ha causado, doctor, este discurso de Trump, especialmente el orientado a la frontera sur de su país? No, gracias, Renato. Ten cuidado, Germán. Con esa distensión que inició su programa, sobre todo que da una lección también práctica. Yo diría que el discurso de Trump muestra dos etapas. Una cosa es una campaña electoral y otra cosa es el momento en que se asume la responsabilidad de dirigir a la nación más poderosa y desarrollada del planeta, y que en términos de la conceptualización teórica es todavía unipolar en términos económicos y militares. Es unipolar. Aspiramos a la multipolaridad y a por supuesto, a los multiinstitucionalidad. Ya hay algunos señales un poco difíciles de entender, pero que tienen un fondo de razón. En primer lugar, este discurso no asusta al Estado de Honduras. Tiene la gentileza de una presidenta constitucional que, igual que Trump, fue bien votada. O sea, Trump marca ese tema. Si es en temas de democracia, es un presidente votado por el pueblo de los Estados Unidos. Y se debe al pueblo de los Estados Unidos, igual que la presidenta Xiomara Castro. En términos de esa relación de Estado, he enviado un saludo respetuoso y hace énfasis en mantener la comunicación y el diálogo, que hay que hacerlo rápidamente. Y en términos también del tema migratorio, creo que el paso que hay que dar es qué va a hacer Honduras para poder saludar a los que puedan retornar de una migración que no es legal, no es segura y que es irregular. En términos de México, por ejemplo, ya hay una lección.
todos los que regresen y van de tránsito por México van a tener seguro social, que es muy bueno, el seguro social mexicano es de primera línea, van a tener un estipendio primero dosificado para el periodo de tránsito o de estadía, o si desean hacer trámites de arraigo en el país mexicano. Ya esa es una política que nosotros debiéramos de pensar, y eso nos hace pensar entonces, Renato, que la política exterior tiene que tener una razón interna. El Estado de Honduras, el liderazgo político, tiene que luchar por sus migrantes, tiene que dedicar todo su esfuerzo de gestión de Estado, legislativa, de movilización, de diálogo, de negociación y de acuerdos para defender el ciudadano hondureño que con su familia se ha trasladado de las distintas fronteras, a El Salvador, a Guatemala, a España, y que se va con todos sus derechos. El derecho internacional privado dice que el ciudadano que cruza la frontera cruza con todos sus derechos. Por eso entonces la pregunta que hacía y el comentario que hacía la abogada Carol es correcto. Hay una nueva época también del derecho, pero quiero decirle, solo voy a hacer una comparación de un país. Perú, por ejemplo, no llega a los 300,000 migrantes a Estados Unidos, pero Perú va a defender, si uno de los peruanos va a tener un problema migratorio, lo va a defender como si fueran los 2 millones de hondureños que están fuera del país. Pero además, Perú no depende de la remesa. El Perú tiene una diversificada exportación al mundo, a Europa, a Norteamérica, a China. Por suerte la vida pues construyó un país de una naturaleza con una riqueza natural y por supuesto un desarrollo humano fuerte, con distintas formas de entender la sociedad peruana, conflictiva, pero el tema es entonces que esos 200 millones nosotros tenemos, esos 2 millones de hondureños, tenemos que defenderlo, y es un elemento de interés nacional esa defensa. Llega a veces a los 10,000 millones. La remesa no lo produce ningún sector económico. Yo quisiera, por ejemplo, que los grandes inversionistas, Cadelga, por ejemplo, dijera, yo voy a bajarle al precio de los fertilizantes para que el sector agrícola, y lo puede hacer. Yo tengo todos los costos de producción de la urea, del fertilizante, de todo, y en Honduras se puede vender a la mitad de ese precio y estimular la producción agrícola. Y alguien, el sector privado, y aquí el COE puede puede hacerlo y decirlo. En México han tomado esa medida para poder bajar costos, enfrentar la inflación. Nelson puede ayudarnos a entender mejor este tema, que es lo que implicaría entonces esos señalamientos de imponer tasas arancelarias a la exportación muy fuerte. Pero ahí también vienen comparaciones importantes. Perú y México. México creo que va exportando los 800 y casi los 1.000 millones de exportación a Estados Unidos. Perú llega a los 300 millones de exportación a Estados Unidos. Lo que implicaría entonces que lo que exporta Honduras puede ser un día de exportación de la economía de Estados Unidos. Esto entonces a nosotros no nos afecta, porque lo que tenemos que buscar es cómo hacer un esfuerzo de activar los sectores de la producción y crear mejores condiciones de vida al arraigado, al que se queda en Honduras o al que retorne a Honduras. Esas son las políticas internas que deben de desarrollarse. Un presidente, usted se recuerda, decía, bueno, pero por lo menos enseñémosles inglés, hagamos escuelas de inglés para que se vaya. No se trata de eso, es una simplificación de las relaciones humanas en una nación que nos quedamos rezagados y hay una gran deuda social interna terrible. Resumo lo que ha dicho el asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras, el doctor Germán Espinal. El discurso del nuevo presidente de los Estados Unidos ayer no asusta al gobierno hondureño. Claro, hay miles de gente asustadas. ¿Por qué hay miles de hondureños asustados? Claro que los hay en este momento, y sobre todo nuestros indocumentados en los Estados Unidos. Están asustados porque creen que algunas advertencias que desde Honduras se han hecho, si viene esa ola masiva de deportaciones, no van a ayudar en nada,
a mantener una relación cordial, fluida, que ya el gobierno dice que la tiene con Estados Unidos, y que al final la idea de Trump de ordenar esas deportaciones masivas se va a materializar si el gobierno persiste en advertir que si lo hace se van también las tropas militares estadounidenses de Honduras. Y eso es lo que le está preocupando a la gente en Estados Unidos. Pero bien, quisiera que me diera una valoración también de este tema migratorio el sociólogo don Pablo Carías. Por favor, Pablito. Sí. Bueno, yo ayer cuando estaba escuchando el discurso de Donald Trump, al principio no me preocupó mucho. Yo no utilizaría la palabra asustar, yo más bien utilizaría la palabra preocupar. Y todo me parecía que iba bien, exceptuando el tema que tiene que ver con algo que ha pasado como desapercibido, pero que va a generar mucha conflictividad. Es el tema de la Agenda 2030, que siendo un documento de las Naciones Unidas y que tiene que ver con temas de la población, él señaló que muchas de esas cuestiones iban a ser revisadas. Con algunos aspectos debo decirle que estoy de acuerdo. Sin embargo, en el mundo eso va a generar un nivel de conflictividad bastante elevado, sobre todo en Europa, por estas cuestiones de género. Pero bien, ya lo que me preocupó es el tema relacionado con el Canal de Panamá, porque él ni siquiera habló de algo que pudiera negociarse en términos de tarifas por el uso del canal, sino que más bien habló de ocupar el canal. Recuperarlo. Y no sé cómo se recuperaría si no es... Por la fuerza. Por la fuerza. No hay otro mecanismo, porque este es un convenio que se firmó en 1979, que fue de las cosas grandes que hizo el presidente Carter, y gracias también a la presencia de un militar panameño que en ese tiempo generó muchas expectativas, no solamente en Panamá, sino que en América Latina, Omar Torrijos. De ahí que se le llama el tratado Torrijos-Carter. Ese fue el acto efectivo a partir del año 1999, iniciando el 2000. Un canal que tiene toda una historia muy dolorosa, alegando Trump que allí murieron 38.000 norteamericanos o estadounidenses. Razón que pudiera ser cierto, pero también los centroamericanos podríamos alegar el derecho a un pedacito del Canal de Panamá, porque ahí murieron miles de centroamericanos y hondureños. Es decir, esa razón, ¿verdad?, que es humana, no le puede dar derecho a ningún país a hacer un reclamo. Además, siempre se pensó que el Canal de Panamá, aunque surgió como un bien construido por los estadounidenses y como una propiedad de los Estados Unidos. Al inicio por los franceses. Sí, Fernando L.S. originalmente. Recuerde que eso tiene toda una historia. Si Panamá ni siquiera era república. Los Estados Unidos estimularon la constitución de Panamá como república para conseguir la concesión que Colombia se negaba a dársela a Estados Unidos. Es toda una historia dolorosa. Y crearon Panamá. Sí, y crearon Panamá. Panamá es un estado creado bajo esa modalidad. Y qué bien, es un estado, pues hoy lo acogemos como parte de la región centroamericana. Pero mire que esa es una doctrina histórica del siglo XIX que postulaba que Estados Unidos estaba predestinado por la providencia divina a expandirse. De ahí que hay muchos medios en el mundo que ayer han titulado las claves del discurso de Trump en frases: una doctrina expansionista, una misión divina y un conflicto clave ausente, lo de Ucrania, Rusia, y creo que hay otro conflicto. Es conocida como la doctrina del destino manifiesto, mediados del siglo XIX, y que justificó la expansión hacia el oeste por un lado y dos,
el tema de la guerra contra México y la toma de Texas, lo que ahora es California y otros. Sí, se llama la doctrina del destino manifiesto, precedida por la doctrina Monroe de 1823. O sea, que no es una expresión así emotiva lanzada ayer por el presidente Donald Trump, es una doctrina estadounidense del siglo XIX. Del siglo XIX. Claro, que tampoco justifico, nos debe preocupar este discurso con ese marcado tono expansionista de ayer. Es que con ese planteamiento es que inicia Estados Unidos a convertirse como potencia imperial, que tiene que ver mucho también con la primera guerra hispano-norteamericana, por el territorio cubano, puertorriqueño, Filipinas y Hawái. Recordemos que esta fue la primera acción de los Estados Unidos en su política expansionista sobre América Latina y que tiene que ver con una situación de crisis que estaba viviendo Estados Unidos, porque Estados Unidos tenía un problema muy serio con respecto a la actividad productiva. No tenía, sus exportaciones eran muy limitadas y ellos necesitaban de expandirse sobre el resto de los países para poder exportar. Y de ahí entonces desarrolló toda esta política, la doctrina Monroe. Como ven, no es que Pablito no tenga interés o no se preocupe o no le importe la situación migratoria. Claro que a todos nos debe importar por la cantidad de hondureños indocumentados en los Estados Unidos. Pero cree que uno de los asuntos más preocupantes derivados del mensaje de Trump ayer fue el discurso expansionista. Vamos a recuperar el canal de Panamá. ¿Cómo se pudiese recuperar ese canal si no es a través de la fuerza? Yo diría que la construcción de la sociedad norteamericana tiene esas características y tiene más recursos todavía en su historia y en su contracción. Al mismo tiempo que es expansionista, es autarquista también. Yo diría que es la sociedad más protectora que hay y justamente la reacción de Trump en su propaganda y en su reacción de volver es justamente la idea de construir, oponerse a la globalización, que él dice que es la causa que motiva la destrucción del poder de los Estados Unidos y del respeto que debe tener, que es el discurso esencial en eso. Entonces Estados Unidos tiene la visión mesiánica civilizadora, la visión expansionista, pero también la idea de que es una sociedad autárquica, que puede vivir aislada del mundo sin necesidad de nadie. Entonces tiene para todos una forma de poder reaccionar en cada momento histórico. La perspectiva empresarial de ese discurso, solo digo que ayer México, Canadá estaban a la expectativa por aquello de los aranceles, pero antes del 1 de febrero no va a tomar decisiones en esa materia, lo dijo el presidente Trump. ¿Cuál es la visión que se tiene Fernando García como representante del COEP? Aunque en principio digo, Fernando es el presidente de la Asociación Nacional de Industriales de Honduras. Gracias, Fernando, presidente ejecutivo. Un gusto estar con todos los compañeros. Se puede hacer la empresa para los fertilizantes, hermano. Si fuera tan fácil, habrían varias ya. Sí. No es tan fácil. Por eso es que yo me refiero incluso importados. Por eso es que no hay más y por eso los precios son como son. No es tan fácil producir en Honduras, no es tan fácil cumplir, sacar los permisos en SENASA, sacar los permisos en ARPA, sacar la licencia ambiental. Entonces por eso estamos como estamos. Ahora, yo quisiera retrotraerme un paso atrás. Muy bien. Y es lo siguiente. Yo me preguntaría, ¿por qué está Trump ahí? Esa es la pregunta que creo que debiéramos iniciar. ¿Por qué ganó Trump? ¿Por qué hoy es el presidente de Estados Unidos? Porque hay una sensación fuerte en Estados Unidos, en la población latina de Estados Unidos, negra de Estados Unidos, musulmana de Estados Unidos, porque arrasó en la votación, de que hay ciertas situaciones que tienen que cambiar. Quizás no nos agrade o no compartamos el mecanismo o la solución que él pueda brindar, o la compartamos parcialmente, pero lo que es evidente es que hay una percepción del estadounidense que vota que la situación tiene que cambiar. Y tiene que cambiar básicamente en 3 o 4 puntos. Uno de los puntos es el tema de seguridad, muy vinculado con el tema del narcotráfico, y tiene eso, nos guste o no, un arraigo perenne en América Latina. Porque somos
origen de drogas y somos puente para las drogas. Y Honduras también. Y podemos empezar a ver desde qué niveles del Estado de Honduras estamos vinculados con esa situación. Pero ahí hay una preocupación real. Y que si yo estuviera en Estados Unidos estaría igualmente preocupado y molesto porque está entrando droga y no se está pudiendo controlar. Le reclamaría a mis autoridades, a las estadounidenses, pero también le reclamaría a otros estados que están permitiendo que pase esto desde los más altos niveles. Entonces ese es un punto. El otro punto que se ve es el de la competencia desleal de China, porque ese es un hecho también. China no cumple las medidas ambientales, no cumple las medidas sanitarias, no cumple las medidas de protección de propiedad intelectual, no cumple las medidas laborales, hace dumping con los salarios y con el tipo de cambio, etcétera, etcétera. Entonces hay una molestia porque se puede competir, pero se tiene que competir en igualdad de condiciones. No podemos esperar que siempre haya un penalti para el Real Madrid, ¿verdad? Tiene que haber igualdad de condiciones. Entonces yo necesito, como obrero estadounidense, como empresario estadounidense, que si vamos a competir afuera, que hayan reglas claras. Y China no compite correctamente. Y no es Estados Unidos el que lo está diciendo únicamente, lo está diciendo Europa también. Por eso nosotros hondureños, ojo, con cómo queremos relacionarnos con China, porque China no juega limpio. ¿Ok? No estoy diciendo que otros no jueguen fuerte, pero China no juega limpio. Entonces, ahí hay otro reclamo real del ciudadano estadounidense. Y si usted le pregunta a los hondureños que ya pudieron votar en esta, o a los estadounidenses de origen hondureño que pudieron votar en esta elección pasada o en la anterior de Trump, usted va a ver que esos hondureños que se fueron de acá y que ya están legales, están en esa posición la mayoría. Entonces, lo que tenemos que buscar es las causas de la situación. ¿Nos gusta el tono de Trump? Más o menos, o no nos gusta. Las soluciones que está brindando, más o menos. ¿Van a ser realistas o no? Más o menos. ¿Va a ser esto parte de un discurso para esa base y al final va a ejecutar algo bastante light versus lo que discursó? Eso es lo que vamos a ver en estos 4 años. Y parecido a lo que vimos también como ejemplo en el primer 2017, el primer mandato. Entonces, efectivamente, lo que tenemos que ver es eso, porque Trump termina en 3 años, 4 años, pero si no se ven y se atacan esas causas, vamos a poder tener un Trump 2.0 o un Elon Musk o otra persona que sea inclusive para algunos más radical que Trump. Entonces el tema es ese. Nosotros tenemos que defender a los migrantes hondureños, pero tenemos que generar la oportunidad de trabajo acá. Porque tampoco es correcto que estemos mandando 1 millón, 2 millones de hondureños a que vivan en Estados Unidos, porque aquí no podemos. No es correcto que sea el 25, 27, dependiendo del año, 28% del Producto Interno Bruto, lo que mandan las remesas. 2.700.000 familias viviendo de las remesas o recibiendo remesas. Entonces, ahí tenemos un problema nosotros que no es Trump. Ahí tienen que resolver su asunto con China, su asunto de seguridad, su asunto de narcotráfico, su asunto de competencia, y nosotros tenemos que ver qué es lo que está pasando para tener esa dependencia tan grande, porque definitivamente ellos no nos están diciendo vengan migrantes, los migrantes están yendo allá porque ahí hay algo que aquí no hay, que es un poco de seguridad, más seguridad que la de acá, aunque ellos tengan percepción de que andan mal en eso, y hay oportunidades de desarrollarse. Entonces eso es lo que tenemos que generar aquí como país, y desgraciadamente yo no veo que lo estemos haciendo. Yo no veo que tengamos un plan, ni ahora, ni hace 4 años, ni hace 8, bueno, planes ahí están escritos y son leyes, pero no se ejecutan. No hay espacios para discutirlos, no hay un lugar, una mesa donde serenamente, con tolerancia, con profesionalismo y con espíritu de generar acuerdos, se puedan discutir las soluciones para los problemas grandes que tiene el país, como el tema del empleo, el tema de la seguridad, el tema del narcotráfico. Entonces, esa sería mi primera reflexión de qué es lo que está pasando y cómo estamos parados. Nosotros tenemos alrededor de 6.000 millones de lempiras en exportaciones a Estados Unidos, de productos tradicionales y maquila. Entonces estamos altamente compenetrados con Estados Unidos. Nos guste o no. Es histórico. O sea, es así, es una relación casi simbiótica desde el punto de vista nuestro. Entonces, nosotros tenemos que manejarla con esa perspectiva, con esa realidad, que no implica que no podamos ir buscando otros amigos, otros aliados, pero de manera inteligente
y entendiendo que estos procesos históricos pues requieren también historia para poder irse desarrollando. Como sector privado, obviamente lo que más preocupa es el tema de las remesas, que puedan ser reducidas. ¿Por qué? Porque se ponga un impuesto, porque ya lo ha mencionado o una tasa, ya lo ha mencionado algunos congresistas, porque haya una reducción en los migrantes en Estados Unidos, que se regresen, que incrementen las deportaciones, que han habido deportaciones siempre, que Biden deportó más que Trump y Obama más o menos lo mismo. Entonces, pero que se incrementen las deportaciones, eso generaría un impacto en el mercado interno, una disminución del consumo, eso el doctor Ávila lo puede explicar en mayor detalle, pero eso es una preocupación. No haber dólares para que la gente compre lo que nosotros estamos teniendo. Y si reducen los dólares, vamos a tener otro problema, o mejor dicho, vamos a agravar el problema de los dólares, que también seguro el doctor lo puede explicar mejor que yo. Entonces ahí hay un tema con las remesas, que reduzcan porque viene gente o porque hay impuestos. Y el otro tema es el arancelario. Nosotros no estamos en la órbita de los discursos de Trump como Honduras o como Centroamérica, porque porcentualmente exportamos poco para ellos, pero para nosotros, eso poco que mandamos allá, para nosotros es 20-30% del PIB, entonces para nosotros es fundamental. Entonces hay que proteger esas exportaciones en tanto no se aseguren realmente otros destinos donde se puede exportar eso a ese mismo precio, que ha sido el problema con el camarón que se tenía en Taiwán y que ahora se quiere mandar para China y que vimos que no funciona. Entonces ahí tenemos que ser vigilantes también en eso. Nuestros productos no compiten tanto con lo que se llama el cinturón del acero de Estados Unidos, que es la zona donde él afianzó mucho de su voto, y eso compite más con el tema China porque son productos de carros, vehículos, electrodomésticos, etcétera. Pero la preocupación es, si disminuyen las remesas, tiene un impacto en las familias, pero tiene un impacto económico también, y que pudieran haber aranceles más fuertes, o cambios en los aranceles, o revisión del CAFTA, y eso obviamente tendría un impacto en la inversión, porque la gente estaría a la expectativa antes de invertir, y tendría un impacto también en los dólares que vienen en Honduras y la cantidad de empleo que se pueda generar. O grabar la remesa. Bueno, hace algunos minutos planteaba el sociólogo don Pablo Carías este asunto de género que planteó ayer el presidente estadounidense. Dijo: a partir de ahora aquí reconocemos dos géneros, hombre, mujer, masculino, femenino. Vamos a tener ya en unos minutos al reverendo Mario Fumero para que me dé sus valoraciones. Pero antes va a intervenir el doctor. Solo un temita ahí, Renato. El doctor. Con lo del género, creo que si se analiza bien el discurso, es en el gobierno de Estados Unidos. O sea, lo que él está hablando es que en las instituciones del gobierno de Estados Unidos van a ser reconocidos dos géneros. Creo que es ahí hasta donde él llega, y creo que ahí hasta donde puede llegar. Tal vez la abogada nos aclara, pero eso es lo que entendí yo en mi inglés del San Miguel, que es hasta ahí donde llega el tema de género. Luego la sociedad y los estados tienen otras normas que puedan regir. ¿Cómo lo interpretó, abogada Caro? Se refería estrictamente al gobierno donde se reconocería hombre, mujer, masculino y femenino en la sociedad en general. Abogada Caro, ¿cómo lo interpretó? ¿Sí? Sí, qué buen punto ese. Le voy a decir algo que los que vivimos acá y sabemos lo de esa ley, el problema es que nosotros los que pagamos impuestos en este país nos ha tocado estos últimos 4 años pagar este tipo de cambios que hacen estas personas que se denominan, ya sea si es mujer y se denominan hombres, si son hombres y quieren ser mujeres. O sea, uno no está en contra de esas personas. Lo que no queremos es que el Estado asuma, o nosotros como contribuyentes y que trabajamos y pagamos impuestos, tenga que salir todo ese tipo de hormonas, operaciones, y todo eso sale de nuestros impuestos, Renato. Eso es lo que quiere el presidente Trump, que era lo que tenía el presidente Biden. Aquí habían padres que salieron incluso presos en California porque tenían hijos que querían ser niñas, y vamos a hablarlo así abiertamente porque así es como es esta agenda woke que traen en todo el mundo. Querían ser niños. Cuando el niño se expresó con la maestra y le dijo que sus papás no estaban de acuerdo y que lo iban a llevar a un psicólogo, inmediatamente la maestra, y es una estadística, a mí me gusta hablar con datos, estadísticas y pruebas, y está y ustedes lo pueden buscar. La maestra lo acusó con la policía, llegaron, se lo quitaron al menor,
y metieron preso a los padres. ¿Por qué? Porque el menor quería operarse, porque el menor quería tomar hormonas, porque el menor, entonces ya esto se estaba saliendo totalmente de control, incluso de los padres, porque ya el Estado estaba ya queriendo tomar posesión de toda esta agenda. Incluso en los daycare, niños de 3, 4 años, venían las personas vestidas, hombres de mujeres, y venían a querer impartir y querer ponerle a todos esos niños que esto era normal. Estamos respetando la inclinación de todo el mundo. El problema es que el Estado estaba tomando ya eso y de nuestros impuestos salía toda esa parte clínica. Una persona que tenía cáncer le costaba hacerse una quimioterapia o una transfusión de hierro, pero esta persona que se quería cambiar o se quería mutilar sus senos o cambiar o mutilar sus partes íntimas, el Estado le cubría con un seguro y eso lo pagábamos nosotros. Sí, pero ayer Trump dijo que esto se ciñe al gobierno, a la administración pública de los Estados Unidos, ¿o es una norma general para la sociedad norteamericana? No, eso ya es prácticamente, como él lo dijo, ya se toma general para Estados Unidos. Bueno, vamos a escuchar de nuevo ese mensaje. Miren, la verdad es que ya va a intervenir el reverendo Mario Fumero. Me van a permitir en este momento hacer una pausa comercial. No quiero que me pase lo de ayer, que un invitado me reclamó que eran las 8:10 y no había hablado todavía. ¿Qué vine? Me dice. ¿A escuchar a los otros o a debatir? Yo no le voy a reclamar. Usted no me va a reclamar, no, ¿verdad? Usted no me va a reclamar. Pero sí anticípeme por dónde van sus reflexiones en torno a esta nueva administración de los Estados Unidos. Mis reflexiones van sobre estas primeras órdenes ejecutivas firmadas, pero también sobre las órdenes ejecutivas que no se han firmado. ¿Me explico? De las ya firmadas, ¿qué le sorprende? De las firmadas hay elementos altamente positivos y hay elementos altamente negativos. Tanto para la humanidad como el tema ambiental, por ejemplo, es preocupante en alguna forma. El tema al mismo tiempo del derecho humano a la migración, pero claro, él no habla sobre la migración, habla sobre lo indocumentado, me explico. Pero al mismo tiempo hay temas que me recuerdan a dos elementos históricos. Uno, la década de los fines de los 30. Me pareció escuchar en algún momento algún discurso parecido a la Alemania de fines de los 30 en algunos planos. En el otro, el documento de Santa Fe de mayo de 1980, que fue lo que creó todas las condiciones para el desarrollo de la centralización y acumulación de capital a escala mundial. Es interesante, pero también hay temas interesantísimos sobre lo que es, y ahí queda claro, está Elon Musk, que independientemente de sus visiones ideológicas y políticas, es un científico de primera. El sistema financiero internacional, criptomonedas, es un tema capital en él. 2, el desarrollo tecnológico en el uso, no se le olvide que él es el dueño de Tesla, también, ¿no es cierto? Y en consecuencia el desarrollo de todo lo que es la robótica, la telemática, la informática, la biogenética, que de una u otra forma está implícito en el discurso. Bueno, me profundiza después de la pausa comercial, por favor. Perfecto. Y el mismo anticipo, pero más breve, le pido al referendo Mario Fumero. Mario, cuando escuchó a Donald Trump hablar, aquí ahora vamos a reconocer dos géneros, el masculino y femenino. En un minuto, ¿cuáles fueron sus valoraciones en ese momento? Que está actuando según la biología y no según la ideología. Hay una diferencia entre ideología y biología. La ideología es la forma de percibir las cosas, con esa doctrina de la percepción que se está convirtiendo en norma de conducta social. Y la biología obedece a factores biológicos, genéticos, inalterables, aunque se trate de usar la medicina para distorsionar lo que en realidad no tiene sentido distorsionar. Porque el hombre es hombre no solamente porque tiene genitales, sino porque en su mente trabaja como hombre. Y la mujer es mujer no solamente porque tiene una vagina, sino porque también tiene en su parte emocional y sensitiva una característica muy peculiar que va junto con la identidad de género. Por lo tanto, lo que ha hecho Trump es lo que dice la Constitución de Honduras, que Dios creó hombre y mujer, y la familia no depende de dos hombres ni de dos mujeres. La familia y la sociedad se fundamenta entre un hombre y una mujer. Y este es
ley natural, ley biológica y ley de multiplicación. Gracias por opinar a través de nuestras cuentas. Matamoros opina, buenos días, va a ser un gobierno de identidad de poder mundial, que Estados Unidos es Estados Unidos. Ismael Ochoa también opina, mano dura internacional y priorizar el crecimiento económico de Estados Unidos. Sería interesante escuchar la opinión de los panelistas acerca de la señal esvástica que hizo Elon Musk recientemente. Alex opina, el mal ha perdido. Roberto Díaz, no nos sorprenden las declaraciones, pero claro que debe preocuparnos. Y no solo eso, debe servir para que el gobierno se prepare y actúe, pero no con amenazas absurdas. Al contrario, debe dejar la hostilidad y buscar acercamientos. Hay que usar la diplomacia y no ser bravucones. Daniela Andino también opina, su enfoque brusco puede ser percibido como ineficaz para fomentar consenso y unidad en momentos críticos. Sofía también opina, su discurso directo y confrontativo refleja una actitud poco conciliadora frente a la oposición. Son algunas de las opiniones. Continúe escribiendo, también tiene la posibilidad de hacerlo a través del número de WhatsApp 9773-6065. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Credi Oportunidad. Cada día es una oportunidad. El programa que te da beneficios adicionales por tus compras al crédito. A que me ayuden, que cooperen conmigo en la moderación del programa. Que seamos breves. En la moderación del programa. Sé que hay muchas aristas para debatir en torno al discurso del presidente de los Estados Unidos. Y vamos a intentar abarcarlas todas. Porque yo quiero hablar de eso que dijo Trump, que se retira del Acuerdo de París. Sí. Yo creo en el calentamiento del planeta. Hay gente que no lo cree. Yo soy de los que cree que se nos está recalentando el planeta. Por lo tanto, me gustaría escuchar su opinión de ustedes y el anuncio de Trump que se retira de esos acuerdos que ya se había retirado, que ya había retirado de Estados Unidos en su primer mandato. Bueno, a donde quiero llegar es que antes hay una parte central que de repente no la hemos priorizado hoy, que es el tema migratorio. Y aquí espero que cooperen ustedes siendo breves. Ok. Yo como hondureño no quisiera que el montón de indocumentados que tenemos allá, ¿cuántos son, Fernando? ¿1.100.000? No, más, 1,5 million mínimo. Bueno, 1,5 million de indocumentados. 2 millones por todo aproximadamente. Todo lo demás. Entre España, Canadá y México también. Que nos envían aproximadamente de 9.000 millones de dólares en remesas que nos llegan aquí. ¿Cuántas provienen de Estados Unidos? No, la mayoría. Sí, la mayoría, 7.000, 7.500. Sí. Porque en España tenemos también otro fuerte contingente de hondureños. ¿Y El Salvador? 50.000 familias. Sí, aquí tengo los datos de cuántos indocumentados, cuánta gente viviendo sin documentos está en los Estados Unidos. Bueno, yo pensaba que era 1.100.000 hondureños, pero me dicen que es un poquito más. Esto último que se ha presentado, de la advertencia de Trump de que habrán deportaciones masivas, que conste que la abogada Caro ha hecho énfasis, que en principio serán los que tienen juicios pendientes por asuntos penales en los Estados Unidos, pero no descartemos que más allá se endurezca con los que no tienen documentos y están viviendo sin ellos en los Estados Unidos. Pero hay un elemento importante, Renato, con la remesa. La remesa tiene un ciclo, 7 años. En 7 años el que se fue lleva a la familia o consigue una familia nueva allá, entonces la remesa empieza a bajar. Entonces no necesitamos únicamente que nos regresen a los que están, sino que con que no podamos seguir llevando hondureños allá, vamos a tener un problema de remesas también. Vamos a ver, a donde quiero llegar. Estamos haciendo bien las cosas para intentar, por esta cercanía geográfica, por esta relación histórica con Estados Unidos, estamos haciendo bien las cosas para evitar esta deportación masiva de hondureños. ¿Puede Estados Unidos y el nuevo presidente Trump como deslindar cuando se trata de deportaciones masivas, la cooperación histórica con Honduras? Muchas veces hemos servido hasta de portaaviones para los objetivos geopolíticos de Estados Unidos aquí en la región centroamericana. ¿Estamos haciendo bien las cosas en materia de política exterior?
Las decisiones o las advertencias de la presidenta Castro son las mejores para intentar convencer a Estados Unidos que en el caso de Honduras no debe deportarnos masivamente a nuestros migrantes. Yo quiero reflexiones breves, sencillas, que contribuyan al entendimiento general y que influyan también en la cosa pública, en la gente que detenta el poder político en el país. Por favor, comienzo con usted, Pablo Carías. Yo creo que aquí hay problemas de tipo estructural que no se están modificando, que no están cambiando para nada. Y este problema es un problema de carácter estructural. Pero si lo quiere también desde el punto de vista coyuntural, tampoco se están tomando decisiones correctas. Yo creo que el tema, por ejemplo, que tiene que ver con esto de la ley de extradición, fue innecesaria. No le veo ni pies ni cabeza. Eso no tiene ningún fundamento, no tiene explicación. Y eso genera roncha, por decirlo así, en algunos sectores nacionales e internacionalmente. Dejémoslo ahí, Pablo, dejémoslo ahí y después profundizamos. Abarca la respuesta a la pregunta última y también a la deuda que tiene usted con nosotros en torno a las reflexiones que nos ha dejado el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Doctor Nelson Ávila. Sí, yo hacía referencia a que el discurso del presidente Trump hace reflexiones geopolíticas, hace reflexiones también sobre el futuro de la humanidad y también sobre los problemas internos. Y en ese contexto, yo creo que en un programa es casi imposible hacer reflexión sobre todo ello, porque yo creo que nos debe preocupar nuestra nación, pero también la humanidad en su conjunto. Ese es el primer punto. Y puedo decir mucho también sobre qué viene sobre el sistema financiero internacional, qué viene al mismo tiempo sobre lo que es el medio ambiente, su visión geopolítica. No olvidar, yo ahí difiero, creo que desde el 2016 vivimos en un mundo bipolar en donde la parte militar y la parte financiera continúa siendo unipolar. Es una sui generis concepción del Estado moderno. Pero ya que usted hace esta pregunta específica, le diré, primer punto, ¿por qué se van de Honduras las personas? El licenciado Fernando García hacía referencia a los dos elementos fundamentales y eso es cierto. Uno, falta de oportunidades. Dos, violencia. ¿No es cierto? Esos dos elementos. Eso genera un alto costo social. Ojo, porque solamente vemos las remesas, pero ¿cuál es el costo de las remesas? En términos de la dislocación familiar, en términos de los efectos psicológicos que genera ello, pero también demuestra la ineficiencia de los sucesivos gobiernos en Honduras de haber generado un estado de oportunidades para todos, porque aquí el Estado en su concepto general, el territorio, población, gobierno, soberanía, etcétera, etcétera, beneficia a unos pocos. Hablemos claro, la inmensa mayoría está afuera. ¿Cuántas familias somos en Honduras? Bueno, ¿cuántos habitantes somos? 10 millones aproximadamente. Mientras hemos hablado han nacido no sé cuántos centenares. Pongámosle 10 millones, 9.750.000 personas. Divídalo en un promedio de 4, le sale aproximadamente 2.500.000 familias son las que viven en Honduras. Y la inmensa mayoría de ellas, levante la mano usted y verá que todos tenemos familiares en el exterior. Mi madre, por ejemplo, vive en el exterior, hermanos, sobrinos, etcétera, etcétera, primos. Y como yo soy un ejemplo exactamente de cómo ha funcionado un modelo también, que yo quisiera decir un modelo económico que no ha funcionado como debe ser. Aquí se exporta aproximadamente la mitad de las importaciones. Y entonces, ¿qué ocurre si ese modelo no le funciona? ¿De dónde obtiene esos recursos? De lo que los excluidos de Honduras envían, 9.000, aproximadamente 600 millones de dólares en la última etapa. Ahora, el costo, reitero, familiar es elevado. Primer punto. Segundo punto, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Yo ya he planteado, hay urgencia de que hagamos un modelo económico que funcione, ojo, bajo el marco de la competitividad, porque en Honduras hay sectores que les encanta hablar de competitividad, pero son profundamente monopolistas, ¿verdad? Y les gusta el mercado autárquico, les gusta al mismo tiempo leyes que les beneficien a ellos, pero no a la totalidad.
les beneficia criterios al mismo tiempo de diferenciación, no de igualdad o de equidad. Y eso sí hay necesidad de generar debates aquí, en frente a frente sobre ese tipo de temas. Entonces, yo he planteado la necesidad de la creación de un Fondo Nacional o de un Banco Nacional del Emprendedurismo. Yo no creo en medidas de asistencialismo. El asistencialismo crea clientelismo político, crea mentalidad de pobreza, crea mentalidad de dependencia. Usted cree, al crear este Banco Nacional del Emprendedurismo, habría, y luego puedo decir, y he dicho cómo lo financiaría y cuántas personas serían beneficiadas en el primer año. Sí, pero ya estamos hablando de otra cosa, Nelson, estamos hablando de otra cosa. No, estamos hablando de otra cosa, le estoy hablando porque si se viene, ojo, aclaro, de los gobiernos de los Estados Unidos, ojo, el que más ha deportado, curioso, fue el del Premio Nobel de la Paz, el presidente Obama, ¿no es cierto? Fue él el que más deportó. Entonces, asuma usted que venga esta gente, ya sea para las personas, yo estoy planteando, Renato, y quiero que se me entienda, para enfrentar lo que se nos puede venir, pero también para responder a las necesidades de la población en alta pobreza aquí. Entonces usted invierta recursos, yo he dicho cómo financiaría eso, y en un primer año se podría beneficiar no menos de 500,000 familias. O sea, lo que pasa es que en Honduras no hace falta compromiso y ven el presupuesto solamente no como un instrumento de planificación del desarrollo, ven el presupuesto como un instrumento de distribución de recursos entre los pequeños grupos. Perdón que lo diga, pero en Honduras funciona una mafia que controla 3 partidos políticos y en consecuencia esa mafia que controla esos 3 partidos políticos, yo soy responsable de lo que digo, así que no comprometo a No, usted no se preocupe. Entonces, esa mafia es la corresponsable de todo esto. Sí. Hacen que el pueblo hondureño entre, me disculpa, a unas elecciones primarias e internas en donde estamos gastando casi 2.000 millones de lempiras y todos sabemos muy bien que eso es para imponer la voluntad de quienes controlan los partidos políticos, para imponer sus propias candidaturas. ¿Por qué no hacemos la opción B 1985, en donde la presidencia recaiga en la persona más votada de la estructura más votada? Y así evitamos los fraudes que se dan en las primarias e internas. En las generales hay menos posibilidades de hacer los fraudes que sí se hacen en las primarias e internas, y que el pueblo en realidad utilice su derecho a, yo diría, la libertad de elegir y el derecho de votar. Y termino con esto en un minuto. A los migrantes se les han violentado todos los derechos, todos los derechos. Por ejemplo, desde la perspectiva de los derechos políticos, la Constitución habla del derecho de elegir y de ser electo, ¿no es cierto? Pero los migrantes, por leyes electorales, solamente pueden votar por la presidencia de la República, no pueden votar por la otra. Y además, les obligan a que estén en un censo que depende del partido político que esté, censa a los que les conviene. O sea, si nosotros pagamos los impuestos ya vía virtual, ¿y por qué no podemos votar también virtualmente? Pero bien controlado, me explico, eso por un lado. Segundo punto, a los migrantes se les ha violentado todos los derechos. Es más, yo les voy a enviar una carta que yo envié, bueno, y lo voy a decir públicamente, también al presidente electo, como presidente electo, ahora presidente en funciones, Donald Trump, sobre el tema de los migrantes. Porque aquí debemos entender que la diplomacia, que fue escrita desde 600 años antes de Cristo, Sun Tzu es un claro estratega y que plantea una síntesis: vencer sin combatir. Aquí en Honduras combatimos para perder, ¿me explico? Entonces, más bien, o sea, una lógica completamente diferente. La diplomacia se impone para resolver también los problemas, no solamente de la gente, de los hondureños residentes en los Estados Unidos, sea con nacionalidad, sea con TPS, o sea también indocumentados. Y hay muchas formas de poderlo hacer. El problema también es que todo esto es parte de un verdadero compromiso por la nación, y eso todavía es una agenda pendiente. Mire, yo lo entiendo a usted, es decir, y aquí todos coincidimos, nosotros somos los responsables de esa migración masiva que hemos tenido. Y está bien cuando usted propone cómo hacer o qué hacer para evitar que la gente siga migrando. También, si no es un tema inédito de debate, o para los que desde hace muchos días, años, debatimos eso. O qué hacer para los que vengan retornados, no solo de Estados Unidos, sino de cualquier otra parte del mundo, donde se vean forzados a regresar a sus países. No, mi puntito histórico hoy es
¿estamos haciendo lo mejor para aprovechar esa relación histórica con Estados Unidos, para evitar que se nos venga una deportación masiva de gente con nacionalidad hondureña, Fernando? No. Y voy a poner un ejemplo. El gobierno de Estados Unidos declara como terrorista el cartel de los soles y nosotros vamos a la toma de posesión de un señor que no nos aporta absolutamente nada. Donde no hay migrantes, donde no tenemos inversión, donde no tenemos cooperación. Hace 15 años había el tal Petrocaribe, pero ya no. ¿Qué ganamos con eso? O sea, yo voy donde el que están señalando como narcotraficante y ellos tienen como uno de sus principales problemas el problema de seguridad y narcotráfico. Y vamos a una toma de posesión que no nos aporta nada. ¿Qué hubiera pasado si iba la embajadora nada más como fueron los demás países? Nada. Pero no, es como, ¿qué ganamos? Yo quisiera ver qué ganamos nosotros. Dignidad. No, mentiras, no ganamos nada. Ese es un error. Por ejemplo, lo que decía don Pablo, el tema del acuerdo de extradición. Eso no le beneficia a Honduras. Le puede beneficiar solamente a algunas personas que tienen problemas. A Honduras no le beneficia. Ese es un error. Y otro error es el tema de la base. La base también es un error. Si nosotros somos inteligentes, esa base nos sirve a nosotros. ¿Para qué? Para combatir el narcotráfico. Pero si nosotros no somos inteligentes, pues no nos va a servir. Y la van a utilizar solo ellos. Tienen bases estadounidenses, Alemania, Francia, Inglaterra. No es un tema de que, que me van a quitar la soberanía. No. Utilícela inteligentemente. Y eso, pues son 3 ejemplos de cosas que no abonan en un momento en el que, lo acaba de decir él, me acaba de llegar un tuit ahorita, a nosotros en realidad en Latinoamérica no nos importa Trump. ¿A quién le importa Estados Unidos? En este momento, y por los próximos 5 o 10 años, no importa qué hagamos, a Honduras. Entendamos eso, y eso no es ser pusilánime, no, eso es ser objetivo, realpolitik, entender cómo funciona el mundo. En este momento, el aliado histórico, estructural de Estados Unidos, entonces no provoquemos cosas innecesariamente, como con esos 3 elementos que acabo de mencionar. Bueno, miren, ayer en Frente a Frente el embajador Eduardo Rosales, que es otro de los hombres muy cercanos al actual canciller, manifestaba que Honduras ha tratado de acercarse y dialogar con los ya hoy nuevos funcionarios, los hombres y mujeres más cercanos al presidente Trump, pero que Trump prohibió a sus cuadros hablar con nadie en materia de la política exterior de Estados Unidos en relación a Honduras, al Triángulo Norte o a cualquier otro país. No creo que solo haya sido con Honduras el asunto. Digo, hemos intentado, nos hemos acercado, pero no hemos podido, porque esos cuadros tienen o tenían vedado por orden del presidente hablar sobre política exterior con estos países. Germán, usted es asesor de la Cancillería. No sé si es hombre cercano con el canciller. ¿Realmente queremos llevarnos bien con Estados Unidos o la política exterior de Honduras? Y lo pregunto muy responsablemente para obtener una respuesta responsable. Anda alineada con otros intereses muy distintos a los objetivos estadounidenses. Digo, Cuba, Nicaragua, Venezuela, bueno, con Irán no somos tan cercanos, pero con los primeros 3 países. ¿Realmente queremos mejorar, aunque el gobierno dice que tenemos relaciones cordiales con Estados Unidos? Algunas veces pareciera que no. ¿Queremos tener buenas relaciones con Estados Unidos para aprovechar coyunturas como estas que nos beneficien a nosotros? El tema específico de los migrantes, por favor, Germán. Bueno, mi introducción justamente es el tema de la migración, es un tema de interés nacional. Y el Estado y el liderazgo hondureño y sociedad civil tendremos que hacer el esfuerzo a fondo, pisar el arado a fondo para encontrar esto que muy bien le ha señalado el embajador Rosales, abrir los contactos que posiblemente por razones de manejo de la agenda. Recuérdese que Trump es un hombre de negocios, es un comerciante, es un inversionista, es un político, es un militar, y que en sus negocios busca acuerdos y todo es negociable. Fischer, que es el teórico de las negociaciones, cuando yo comenzaba en este área de relaciones internacionales, miraba las cuestiones de posiciones y después uno se da cuenta que todo es negociable.
Y todo es negociable. Y Trump es un hombre de negocio. Trump es un hombre de negocio. Es un hombre de inversiones, de perder y de ganar. Y yo diría que el juego político también está en que Honduras está interesada en las mejores relaciones, sobre todo porque hay un interés nacional económico y es histórico, no es nuevo, con las relaciones con Estados Unidos, pero también es histórico la relación con el sur, con el Caribe. Nosotros nacimos juntos en la independencia, en las luchas solidarias, y no nos debe dar pena. Yo no haría uso de la falta de inteligencia. Imagínense usar la fuerza y el poder de una base para dar un golpe de Estado. ¿Qué arreglaron con el golpe de Estado? ¿Qué arreglaron? Fue un acto inteligente, fue un acto salvaje, criminal haberlo hecho. Y eso sí arruinó la vida de Honduras. Nos marcó un antes y un después. Esas fuerzas políticas que hoy se manifiestan, de las cuales somos productos y que Pablito ha alimentado y que Nelson ha vanguardizado, es justamente producto de ese acto salvaje y no inteligente, de políticos, de militares, de medios de comunicación y de gente que fue sobornada y fue pagada para un golpe de Estado. No tenemos un sector, y yo lo digo lo digo porque, yo me recuerdo que me pasan a mí, Renato, un documento donde me declaraban traidor a la patria porque no estuve de acuerdo con un golpe de Estado. No estuve ni en mi historia familiar ni en mi vida. Yo viví casi todos los golpes de Estado. El del 3 de octubre, mi familia involucrada como política y el resto. No hemos estado con el Partido Liberal opuesto, un partido de golpe. ¿Por qué pierden? ¿Y por qué la gente de la base social del partido se va a comérsela ella? Porque son fuerzas políticas de conciencia antidemocrática. Pero retomemos la temática. Estamos haciendo lo mejor. Estamos buscando la mejor oportunidad y las mejores relaciones, sobre todo en los distintos foros, tanto en la presidenta del sistema latinoamericano, del sistema de integración y los mejores vínculos para poder defender el interés nacional de acompañar y de defender el tema de los migrantes, su arraigo y los mecanismos que garanticen, sobre todo la vigencia del TPS. Pues miren, para que miren que es un político práctico, de negocios. Es pragmático eso. Es pragmático. Ayer anticipábamos esto porque es una de las órdenes ejecutivas emitidas ayer por Trump, en virtud de la autoridad que me confieren como presidente de la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América. Por la presente se ordena, escuchen bien, sección 1, propósito, la industria y la burocracia de ayuda exterior de los Estados Unidos no están alineadas con los intereses estadounidenses y en muchos casos son antiéticas a los valores estadounidenses. Sirven para desestabilizar la paz mundial al promover en países extranjeros ideas que son directamente opuestas a las relaciones armoniosas y estables dentro de los países. Y entre ellos, sección 2, política. Es política de los Estados Unidos que no se desembolsará más asistencia exterior de los Estados Unidos de una manera que no esté totalmente alineada con la política exterior del presidente de los Estados Unidos. 3 meses para evaluar las relaciones de Estados Unidos con muchos otros países de los nuestros, a quienes les da asistencia. Y a partir de esos 3 meses decir, a este país lo seguiremos apoyando, a este país no lo seguiremos apoyando. Sección 3. Pausa de 90 días en la asistencia para el desarrollo exterior de los Estados Unidos para evaluar la eficiencia programática y la coherencia con la política exterior de los Estados Unidos. Todos los jefes de departamentos y agencias con responsabilidad sobre programas de asistencia para el desarrollo exterior de los Estados Unidos suspenderán inmediatamente las nuevas obligaciones y desembolsos de fondos de asistencia para el desarrollo de países extranjeros y organizaciones no gubernamentales ejecutoras, organizaciones internacionales y contratistas en espera de que se realicen evaluaciones de la eficiencia programática y la coherencia con la política exterior de los Estados Unidos de dichos programas, que se realizarán dentro de los 90 días siguientes a la presente orden. La Oficina de Administración y Presupuesto hará cumplir esta pausa a través de su autoridad de asignación de fondos. Esa es la política, o es el comienzo de la nueva política exterior de Estados Unidos. Evaluemos quiénes están alineados a nuestros objetivos. Y desde el punto de vista burocrático es correcto lo que están haciendo. Revisar sus relaciones, es un nuevo estatus. Recuerde, por ejemplo, que sí hay efectos que son positivos para la humanidad, como bien lo ha señalado Nelson. Si esa directiva produce la paz en Gaza,
y en Israel es positiva y es bienvenida y es un interés nacional. Nosotros tenemos una comunidad palestina aquí que se ha movilizado, unos, otros no. Si se para la guerra, otros pasan sobándole, decía un amigo palestino, beduino, le pasan sobando al becerro de oro para hacer pisto nada más. Pero hay otros, Bukele es un ejemplo. La migración palestina vivió la vida de El Salvador y hoy no ignora de su situación y es un huésped importante en la toma de posición. Pero quiero decirle algo, nosotros estamos de acuerdo. Y si la guerra en Ucrania va a aparecer como producto de la política, es bienvenida, ayuda a la humanidad. La lucha por la paz es bienvenida. Y ahí coincidimos en política exterior y estaremos juntos con los países desarrollados. El tema de la globalización se limita y viene otra etapa de multilateralismo que ayuda y beneficia a América Latina, va a ser bienvenido y también a Centroamérica. Sí, yo creo que muchas veces en política exterior es más importante hacer las cosas que decirlas. A mí me parece que no es incompatible las relaciones con Estados Unidos y las relaciones con Venezuela y Nicaragua y Cuba. Se puede tener relaciones. Lo que ocurre es que hay que saberlas mantener. Por ejemplo, el caso de Venezuela, que es un caso muy citado. Hay un evento allá en Venezuela de las escuelas militares. Hombre, a esas escuelas militares, a ese evento de las escuelas militares, ¿a quién yo puedo enviar? Al jefe de la escuela militar. Y a los cadetes. Y a los cadetes. No al jefe del Estado Mayor Conjunto. Pero mando al ministro y mando al jefe de las Fuerzas Armadas. Estoy dando un mal mensaje y estoy administrando mal una relación. El caso de la base de Palmerola. Hombre, si en algún momento habría que hacer algo con eso, habría que revisar algunos aspectos. Que esa base ya no siga siendo utilizada, como fue utilizada en los años 80, como base de la contrarrevolución en El Salvador y en Nicaragua. Esas cosas son elementales. La base ahí puede estar, no hay ningún problema. Pero también no es necesario estar asustando al imperio. No hay necesidad de decir que si nos mandan los migrantes, vamos a revisar el tema. ¿Fortalecemos la soberanía con esa advertencia, Pablo? La advertencia por sí misma no fortalece la soberanía. El tratado de extradición también. Sí, lo mismo el mensaje de extradición, como esto que se dijo. Entonces yo creo que las cosas, a veces es el mal manejo, a veces esa palabrería que muchos hondureños tienen, lo que hace asustar a la gente y que hace interpretar también, porque es que aquí prácticamente algunos sectores ya casi estaban diciendo que los F-5 estaban merodeando la base de Palmerola para que fueran las tropas norteamericanas de nuestro territorio, porque también se exageró, pero también fue imprudente decir no, vamos a revisar este tema. No había necesidad. La presidenta mexicana ha sido más prudente. Vamos a dialogar este tema. Mira Cuba con Guantánamo. ¿Tú viviste en Cuba? Sí. Guantánamo tiene ya años. 70 años tiene. Sí, y ahí está. Y los cubanos han tenido que lidiar con esta situación que violenta la soberanía diplomáticamente. Yo creo que estas cosas hay que saberlas manejar. Ese es el problema. Pero yo creo que en una época como la actual hay que mantener relaciones con todos los países del mundo. Porque yo también tengo algunas dudas con esas declaraciones que hace Estados Unidos de países terroristas. A propósito. Volvió a la lista Cuba. Hombre. Volvió a la lista Cuba. Hace una semana Biden le quita esa condición de país promotor de terrorismo y una semana después, hombre, cambiaron las cosas en el mundo ya, cambió la política exterior de Cuba. Trump ayer emite de nuevo una disposición donde declara a Cuba. Pero mira, pero Pablo, es que parece que hay discrepancias personales sustentadas en motivos profundos entre Biden y Trump, porque
Mira que ayer Biden indulta a gente que trabajó en el primer mandato con Trump, que temían que ya siendo presidente de nuevo Trump tomara represalias contra ellos, y los indulta a Biden. Llega Trump ayer e indulta a 1.500 gente de ellos que estuvieron en el Capitolio también arengados por Donald Trump en desafío de muchas decisiones que tomó Joe Biden. ¿Ves? No, Renato, y lo que pasa es que también el sistema político, y no solamente hondureño, y yo diría a nivel mundial, está en una situación de crisis, porque toda es parte de las incoherencias de un sistema político planetario, porque también hay un hecho real. Yo todo esto lo veo más allá de posiciones así aisladas. Lo veo como una crisis del sistema económico de la gran potencia del mundo. Esa situación de esa deuda que tiene Estados Unidos, casi de 36 billones de dólares, el desempleo, la inflación, el consumo de drogas, eso es parte de una crisis. Okay. Te agradezco, Pablo. No quiero yo irnos sin hablar y profundizar, por eso invitamos al referendo Mario Fumero sobre este asunto del tema. Hay dos géneros. Alguien dijo aquí, en Europa, yo no sé qué estarán debatiendo en este momento con lo que Trump dijo ayer, ¿verdad? Hombre y mujer, masculino y femenino. Nos retiramos de nuevo del Acuerdo de París. Tengo también un invitado que, aunque sea poco tiempo, pero va a reflexionar las repercusiones que tiene todo esto. ¿Tú crees en el cambio climático, Germán? No, por supuesto. Por supuesto. Sí. ¿Usted? Sí. ¿Cree en el cambio climático? También. ¿Es un invento el cambio climático? Claro, es una realidad. A nosotros. Claro, claro. Y todos estamos siendo víctimas. Profundizado desde la era industrial de fines del siglo XVIII. ¿Cómo entender que el hombre dijo vamos a exportar energía, vamos a perforar y vamos a revitalizar la industria automotriz? Que trabaje, que muevan los carros con la gasolina, con el diésel, con el gas y con cuanto carburante extraigamos de la tierra. Ayer el hombre nos corroboró lo que ya hemos creído de él, que no cree en lo verde y que no cree en el cambio climático tampoco. Sobre esto vamos a reflexionar después de la pausa comercial. Miren, aquí había un debate interno muy bonito, muy ilustrativo y con disensos. Me dice Juan Carlos Segovia, Cártel de Sinaloa, Tren de Aragua, Cártel de los Soles, etcétera, 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 ahora serán tratados como terroristas por el gobierno de Trump. Ojo con el amigo de mi enemigo, es mi enemigo. Es la síntesis de lo que estábamos hablando en este momento. El adjetivo calificativo utilizado a nivel internacional y las asociaciones con los que ellos consideran Vamos a ver. estados terroristas. Pero aquí la primera pregunta es, ¿existe el Cártel de los Soles? El otro día tuve un debate sobre esto y todo el mundo coincidió que sí existe el Cártel de los Soles. ¿Y quiénes integran el Cártel de los Soles? Bueno, puede haber discusión en esto, pero que dicen que Diosdado Cabello, que Maduro y que todos esos líderes políticos de Venezuela. Entonces, por aquí lo que le preocupa a muchísimos hondureños, Cártel de Sinaloa, Tren de Aragua, Cártel de los Soles, etcétera, etcétera, ahora serán tratados como terroristas en el gobierno de Trump. Ojo, con el amigo de mi enemigo. Con el amigo de mi enemigo es mi enemigo. Lucecita y los mensajes de la gente. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Credi Oportunidad. Cada día es una oportunidad. El programa que te da beneficios adicionales por tus compras al crédito. Buenos días, escribe un televidente. Estados Unidos entra en la revolución de la tecnología. El equipo de tecnología que tiene Trump llevará a Estados Unidos a sobrepasar la nueva era a la que quieren posicionarla. Es la diferencia del 2017, primer mandato de Trump, y hoy. Honduras debe de estar en paz con su aliado, con el mejor mercado que tiene Honduras. Señora Presidenta, hágalo por los compatriotas, opina el televidente. Vamos a ver, y cómo sentarse a hablar serenamente y de qué si nuestros dirigentes ni estudiados son. Ese debería de ser un requisito obligatorio, título universitario. Andamos mal en todo, seguridad, educación, salud, no tenemos nada. Pregúntele a la abogada si es cierto que ahora son todos prioridad. Dicen
que se derogó, donde decía que los criminales eran prioridad, escribe este televidente. Otra opinión, lo que está diciendo el señor Ávila es la realidad. Los gobiernos son los únicos responsables de esta crisis. Estados Unidos no tiene ninguna obligación de tener migrantes extranjeros, porque Estados Unidos no hay ningún americano en Centroamérica. ¿Qué ideas se buscan? ¿Qué idea de buscar trabajo? Lo mismo puede hacer Centroamérica, escribe este televidente. Estadounidenses en Centroamérica, aquí los tenemos, solo que en otra condición. Vienen a disfrutar del sol, no son una carga para nosotros, siempre los hemos tenido. No es cierto. Aquí hay gente de Estados Unidos que busca esto como un paraíso y sobre todo la senectud, los adultos mayores. Ahí tenemos que ser un poco justos. Sí, no se vuelven una carga para nosotros, en eso sí. Y viene por razones diferentes. Sí. A la falta de oportunidades y a la violencia, que es la causa de la salida de una diáspora equivalente al 20% del pueblo. Sobre todo y esto tenemos que entenderlo también, es el estatus en que vienen. Sí es. Porque lo que ellos están hablando siempre es legalidad. O sea, nosotros podemos ir a Estados Unidos mañana. Sí, correcto, así es. Y entramos legales. Sí. El tema es la ilegalidad. Y eso hay que entenderlo también, aunque no tenemos que entenderlo. Así es. Ordenado y legal. Correcto. Pero ve que yo sobre esto favorecería una conferencia mundial sobre temas migratorios, porque esto también hay un pésimo manejo a nivel internacional, porque también la migración se maneja políticamente. El derecho a la humanidad debe prevalecer sobre el derecho al interés de la nación. Usted no ha dicho nada inédito, pero la gente lo está felicitando. He visto muchos mensajes que lo felicitan por acá, en nuestras plataformas, y lo felicitan por aquí. Gol, señor Ávila. Todo mundo apunta a la remesa, sino al problema nacional. Y que el problema nacional es que prácticamente con nuestras políticas, históricamente, Germán, nos hemos encargado de expulsar a mucha gente del país. El país no ha alcanzado el nivel de desarrollo. Pues. Hay un dato que Mire, nosotros expulsamos al doctor Moncada porque sabía demasiado. ¿Tú te acuerdas? Tenemos nosotros muy bien, un premio Nobel. Más o menos 130.000 jóvenes que entran a la edad de trabajar cada año. Y estamos logrando crear empleos alrededor de 35.000, 40.000 por año. 100.000. 100.000 es el déficit. Y eso es casi lo que se va anualmente en las caravanas. No estamos, y de los 35.000, no todos son formales. Entonces tenemos un problema serio de empleo. Y ese problema serio de empleo no lo puede resolver el gobierno solo, los trabajadores solos, ni la empresa privada solo. Eso requiere cabeza, diálogo, tranquilidad y paz para poder resolver esas cosas. También tiene que ver mucho con el desarrollo de la tecnología. Claro, hay miles de factores que desplazan a miles y miles de trabajadores. Entonces, ¿por dónde andan nuestras universidades, nuestros colegios tecnológicos? Ese tema... Ese es otro ¿Puedo participar? Solo permítame que termine la sección, Lucecita. Bueno, tenemos otro mensaje para los Estados Unidos: o sos amigo de sus intereses o sos enemigo. Y Honduras es amigo de sus enemigos. Vamos mal, opina este televidente. ¿Más mensajes? Redes sociales fue presentado por La Curazao. Credi Oportunidad. Cada día es una oportunidad. El programa que te da beneficios adicionales por tus compras al crédito. Reverendo, los últimos años hemos vivido con estas políticas que se generan en la Organización de las Naciones Unidas. Y yo le voy a decir algo, yo soy muy tolerante a la orientación sexual de la gente. Soy muy tolerante a la orientación, respetuoso a la orientación sexual de la gente. Pero bueno, hemos tenido un debate profundo sobre trans, LTQB, todo esto. Ayer este hombre, al asumir la presidencia de los Estados Unidos, habla: aquí vamos a reconocer dos géneros, masculino y femenino, hombre y mujer. ¿Qué repercusiones tiene esto a nivel del mundo, reverendo Mario Fumero? Mira, la homosexualidad o las inclinaciones sexuales desviadas han existido desde la época de Génesis. Acordemos Sodoma y Gomorra. En Levítico se habla de las diferentes tendencias que se catalogaban fuera de la ley en cuanto a lo sexual. Cada individuo tiene la libertad de hacer con su vida lo que le dé la gana y nadie tiene derecho a meterse en su vida íntima. Aclaremos esta palabra, íntima. La relación sexual es una vida íntima. De manera que la homosexualidad y la
tendencias sexuales incorrectas han existido en toda la historia de la humanidad. Se cuenta que en Roma, un Nerón, al morirse su esposa, se casó con alguien que lo convirtió casi en su mujer. Este es un problema histórico y natural, que siempre ha sido reservado. El problema no está en la inclinación sexual, el problema está en la imposición sexual a otros que no piensan igual. Y yo creo que aquí debe privar el respeto a los deseos de las personas, o a lo que le llamamos hoy en día la doctrina de la percepción. Tú te puedes percibir como te dé la gana, te puedes sentir hombre, mujer, gato, como sea, pero eso no quiere decir que lo que tú sientes me lo vas a imponer a mí como norma de conducta, porque en la realidad la sociedad se fundamenta en un hombre y en una mujer. Si no hubieran estos dos principios de hombre y mujer, no hubiera población, no hubiera sociedad. Como cristianos y como iglesia, tanto los musulmanes como los cristianos y los judíos, creemos que la familia origina la iglesia, y diga la sociedad, y la iglesia defiende la familia, hombre y mujer, Dios los creó. Lo que está haciendo Trump es tomar lo que es un hecho histórico en la cultura norteamericana, que se ha tratado de desviar con las nuevas influencias que le llaman la ideología de género. Él está en contra de la imposición, no de la existencia. Ojo, voy a aclarar algo. En los países islámicos a los homosexuales los persiguen, los condenan, los marginan y hasta los matan. No, nadie tiene derecho a ser rechazado por sus gustos, nadie. Pero ese gusto que tú tienes no puede ser impuesto a otras personas, ni tampoco puede convertirse en un patrón de enseñanza. Y ahí es donde Trump está haciendo énfasis, siguiendo los postulados del gobernador Dos Santos de la Florida. Tú tienes derecho a tener la inclinación que sea, pero el Estado tiene el derecho de preservar los principios tradicionales. Recordemos, y con esto quiero terminar, que en el año 1983 Estados Unidos echó a Dios de las escuelas con la lucha de Mary O'Hara. Se eliminó la oración, se eliminó la Biblia, se eliminó todo. A partir de ahí ha habido un deterioro moral en la sociedad norteamericana. Y no solamente han quitado a Dios, ahora quieren quitar la biología de las escuelas para introducir todas estas ideologías. Y como dijo ahí la compañera de los Estados Unidos, en el estado de Washington, bueno, en Washington, D.C., se hicieron normas para obligar a los niños de 5 años a modificar su género sin el consentimiento de los padres. Algo completamente aterrador y violador del derecho de los padres para proporcionar a sus hijos una educación correcta. Correcto. Gracias, reverendo. Gracias, reverendo. Le invito a que se quede con nosotros hasta el final. Marcela, tú desde ayer vienes insistiendo, no hagan un drama de esto. Van a haber deportaciones como han existido deportaciones en gobiernos demócratas y republicanos pasados. Pero en este momento los que tienen antecedentes penales son los que vienen para acá y para los países de origen, Marcela. Así es, Renato, y hay que tener algo bien claro. El presidente Trump es un empresario, pero como presidente de acá, de esta nación, que es una potencia, él no va a negociar ni con terroristas, ni con comunistas, y menos con narcotraficantes. Entonces, al tener al quitar la extradición, la presidenta Xiomara Castro, cuando dio ese comunicado, y al amenazar con el hecho de que si van a venir masivamente hondureños al territorio de Honduras deportados, y quitar la base palmerola, no está ayudando. Yo lo que le recomiendo a la presidenta Xiomara Castro que busque el diálogo. Existe un proyecto de ley migración donde le puede dar una reforma migratoria a todos esos hondureños y que los retenga acá en Estados Unidos. Va a tener un costo para cada uno, pero muchos de ellos que tienen años, Renato, ellos ya están sólidos acá en este país, incluso tienen hasta empresas pequeñas y le dan trabajo a otras personas. Entonces ese realmente debería ser el camino, el diálogo, y ver de qué manera se puede buscar una reforma migratoria para estos millones de hondureños que tenemos acá, que son 1.500.000, para que puedan tener esa reforma. Pero los que tienen antecedentes definitivamente son los que van a correr el peligro de irse de acá, de este país.
en tu nota es presentada por Farmafácil. Recetas para cumplir tus metas. Por la compra de 1000 empiras en nuestras sucursales, obtienes un boleto digital y participas para ganar. Farmafácil. Bienestar a tu alcance. Hoy inicia la cacería. 13.5 millones de migrantes en la mira de Trump. Hoy inicia la cacería. 13.5 millones de migrantes en la mira de Trump. Miren, no, vamos a ver. Aquí hay libertad de prensa, libertad de expresión. ¿Te parece ese titular, Marcela? En unos 30 segundos. Y no temas, no temas decirme tu opinión, no te preocupes. Aquí en Televicentro nos caracterizamos por ser autocríticos. ¿Te parece que ese titular es coherente con la realidad planteada hoy que es presidente Donald Trump? No, no es coherente. Realmente lo que ahí debería de decir que hoy inicia la cacería para todos aquellos migrantes que no tienen, que tienen antecedentes penales, ya empieza lo que es la deportación. Pero 13.5 millones, hablamos de que están 11 millones indocumentados que tienen años de estar en este país y no tienen delitos. Mira, si los 13 millones están viendo en este momento el programa y el titular, empiezan a correr, a meterse en búnker y a no salir de sus casas, ¿te imaginas? Sí, es terrible. Hay que ser coherente con lo que decimos, porque es muy importante que las personas sepan que aunque no tenga estatus y no tiene antecedentes, tiene derechos. Así. Y otro titular, también muy importante de tu nota: ONU urge a respetar derechos de migrantes tras medidas de Trump. ¿Sí? Por el tema de migración, Renato, y creo que el gobierno pudiera tratar de impulsarlo. Existe realmente una demanda de mano de obra en Estados Unidos, pero lo que tenemos que hacer es organizarla y legalizarla. Sí. Hay dos visas, H2A, H2B, para agricultura, para ganadería, y otras visas que son para obras de la construcción, que pueden organizar la migración. Hay que hacer un procedimiento, hay que hacerlo en orden, hay que pedir los permisos, hay que identificar los empresarios en Estados Unidos, pero eso se puede hacer porque hay una demanda real en Estados Unidos de la mano de obra también. Sí. Tenemos que organizar eso. Sí. Totalmente. Hoy en tu nota fue presentada por Farmafácil. Recetas para cumplir tus metas. Por la compra de 1000 empiras en nuestras sucursales, obtienes un boleto digital y participas para ganar. Farmafácil. Bienestar a tu alcance. Redes sociales es presentado por La Curazao. Credi Oportunidad. Cada día es una oportunidad. El programa que te da beneficios adicionales por tus compras al crédito. Más mensajes. Alan Bernardes opina: ante la política de la administración Trump, impulsada desde su propia visión, el país debe contemplar acciones internas para aplacar los impactos que ya se ven. Se está a tiempo para reformar el presupuesto general y redireccionar fondos a programas que atiendan la nueva realidad. Muchas gracias por haber opinado a través de nuestras cuentas. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Credi Oportunidad. Cada día es una oportunidad. El programa que te da beneficios adicionales por tus compras al crédito. Siempre bueno. Bueno, Nelson Ávila me pidió 5 segundos. 15 segundos tiene. 15 segundos. Comenzando. Es momento de transformar Honduras, pero la transformación la hacen transformadores. Explico. Y yo creo que la diplomacia debe imperar por sobre el enfrentamiento irracional. Hay necesidad de un verdadero debate, de un verdadero diálogo. Hay necesidad de unir la nación. Dividirla, ese es el papel más bien de los politicoides. Unir la nación es el papel de los estadistas. Oportuno mensaje. Gracias a todos.